Pues bienvenidos, vamos a hablar un poco sobre aula invertida. Vamos a hablar también un poco de cómo llegamos ahorita a este análisis de la situación. Estoy en un cuerpo académico que es innovación educativa con tecnología de la Facultad de Informática. Nosotros tenemos ¿Se efectivamente el escucha, único Rafa? doctorado en México a distancia que está acreditado ante CONACYT, y también tenemos una maestría igual acreditada como un programa a distancia. Entonces, hablamos de experiencias que hemos estado viviendo. La plática la he dividido en las siguientes fases. Primero vamos a hablar, les decía, un poco de la situación actual. Utilizamos para este proyecto, para esta presentación, un análisis de perspectiva estratégica educativa, que lo vamos a ir explicando a detalle poco a poco. Y después vamos a hablar del modelo del aula invertida, por qué el aula invertida, y ya de las tres fases que definen al aula invertida, que es antes de llegar al aula, en el aula y después del aula. Eh, bueno, pues como saben, en México se declaró un receso educativo a partir del 23 de marzo, primero una etapa que era del 23 de marzo al 30 de abril, luego se fue extendiendo. Básicamente entramos en un proceso de confinamiento. Hoy en día estamos regresando a una normalidad distinta, donde las condiciones siguen siendo de distanciamiento social, y pues todavía nos falta llegar a una fase de post-pandemia que definen muchos autores. Hablar de prospectiva para el diseño de estrategias es pensar en cuatro preguntas básicas. Primero, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puedo yo hacer o qué podemos hacer? ¿Qué voy a hacer y cómo voy a hacerlo? Eso es hablar un poco de prospectiva. Entonces, ¿cuáles son las ideas de las que partimos? Pues primero, el mundo está cambiando, pero los problemas permanecen. Eh, no están en nuestras manos muchos de esos problemas y no los podemos resolver. Entonces, más bien, tenemos que recurrir a una segunda idea, es quiénes son los actores claves y cuál es el punto de bifurcación. En este lugar, sin duda, aquellos que tenemos trabajos sobre tecnología educativa, sobre la propia tecnología, sobre la docencia, somos quienes debemos de generar soluciones y que estas soluciones sean aplicables en todos los niveles. También es cierto que no hay que pensar las cosas complicadas ni de manera compleja, sino hay que ponerle un alto a esa complejidad y regresar a cuestiones más sencillas y buscar primero esas soluciones que son aplicables rápido y no atorarnos tanto en la planeación. Entonces, habrá que plantearse buenas preguntas y desconfiar de todas las ideas recibidas y generar entonces un trabajo muy rápido, muy práctico, donde la anticipación de la acción sea la verdadera solución y evidentemente la manera de apropiarse. Entonces, de diferentes metodologías que nosotros estuvimos revisando como grupo de investigación, nos encontramos que el aula invertida era una de las soluciones prácticas, aunque también tiene sus disidentes, tienen quienes dicen que no es la gran maravilla, platicaremos al final de eso. Tiene muchos pros que podemos sacarle el provecho, sobre todo bajo las condiciones actuales. Para esto, entonces, definimos una estrategia. La estrategia consiste en primero definir cuáles son los escenarios que tendremos en el corto plazo, en el mediano plazo y a largo plazo, cuáles son las capacidades y competencias de los actores, de quienes están o pueden ejecutar estas estrategias. Y bueno, ya dijimos, principalmente son los docentes, entonces son a los que tenemos que formar y preparar para que puedan hacer una aplicación rápida de esta estrategia. Evidentemente, una estrategia a nivel educativo, si no tiene un proceso de evaluación incluido, entonces ya de entrada es fallida. Por lo tanto, en la estrategia también se incluye una fase de evaluación. Los escenarios son muy sencillos. La forma en que se ha dispersado esta pandemia nos ha dado la oportunidad de estar viendo lo que está sucediendo en China, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en América del Norte y lo que está sucediendo en México. Y básicamente lo que estamos viendo en aquellos lugares es que son escenarios de futuro que se van a presentar en México. Hemos escuchado 30,000 artículos que nos hablan sobre las fases de la pandemia, que la fase
de importación de casos, la fase de contagios comunitarios, el contagio epidémico, y luego viene la fase de pospandemia, donde se habla de segundas olas, fines de pandemia, regresos, focos localizados y demás. La realidad, y también lo vemos en muchos lugares, es que esto está cambiando la forma en la que va a funcionar la educación. Entonces, tenemos que estar pensando en esos escenarios y en cómo resolver esas situaciones a futuro. ¿Cuáles son las capacidades? Pues necesitamos revisar la alfabetización docente. Es cierto que, sobre todo nosotros que estamos en el área de las tecnologías, a veces nos es muy difícil entender que los profesores universitarios o los profesores en educación media o en educación básica no tengan las capacidades y el nivel. A veces no es eso, sino también es la forma en que está sucediendo esta contingencia. No nos está dando tiempo de prepararnos, nos tenemos que ir preparando en paralelo y tenemos que desarrollar nuevas habilidades y nuevos conocimientos en competencias que, aunque las teníamos, es decir, todos tenemos hoy en día, o muchos tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a una computadora, tenemos acceso a vía al celular, pero no necesariamente los usamos para el día a día de la docencia. Entonces vamos a hablar un poco de eso. En alfabetización digital hay 4 aspectos muy importantes que se evalúan. Primero es el uso de los medios digitales. Segundo, el uso de la información en la red, el uso de las redes sociales como medio de información y la formación en tecnologías de la información y comunicación para la docencia. No nada más saber utilizar las propias tecnologías en términos generales. Un ejemplo, esta es una encuesta que levantamos en la Universidad Autónoma de Querétaro con profesores de nivel superior, eh, cuando empezó el proceso de la pandemia, cuando nos separamos, y recogía un poco de cuáles eran los datos, y vemos algunas cosas que hoy nos sorprenden, ¿no? Los profesores en solo un 17% usan dedican en la red de horas, más de 15 horas en la red. Es decir, lo hacen poco. Y de ahí nos vamos y vemos entonces casi el 70% usan menos de 10 horas la red. De esa situación, antes de pandemia, llevamos a los profesores a sentarse 40 horas frente a una computadora y en la red para preparar clases, dar clases y hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, el salto fue abismal, fue muy grande. Entonces tenemos que tener bien claro eso. También el mismo análisis se levantó sobre el tipo de redes sociales que utilizan. Evidentemente ya la mayoría de las personas tienen WhatsApp, un 97%, seguido de Facebook, seguido de YouTube, Messenger de Facebook, Instagram, y después aparecen otra serie de redes sociales que con menor cantidad se están utilizando en el grupo de docentes universitarios. Evidentemente, este modelo de análisis de alfabetización es trasladable a otras universidades y a otros centros educativos y nos permitiría ver cuáles son las competencias digitales de los profesores y qué es lo que tenemos que ir abordando. Entonces, de repente, pues nos llegamos a esta parte de la formación docente. ¿Cómo voy a formar a mis docentes? Nosotros consideramos 3 fases. La primera era emergente, de manera inmediata, la segunda una fase de transición y la tercera una fase de cambio definitivo, que básicamente es generar un modelo de alfabetización digital, pero dedicado a la docencia. Entonces, en la fase emergente, todos utilizamos alguna de las muchas soluciones para conferencias web, Zoom, eh, no sé, salió Facebook, salió WhatsApp a generar sus soluciones, salió Hangout. Encontramos entonces ya una serie de soluciones que nos ayudaron a resolver la situación emergente, es decir, a cerrar los ciclos que ya estaban abiertos, avanzados de manera presencial y culminar con el semestre. Ahora viene un proceso mucho más interesante, un proceso de transición donde empiezan a reabrirse las puertas, vamos a tener acceso a las aulas, vamos a tener acceso a los laboratorios, pero va a ser primero controlado, va a ser segundo con menor gente y tercero,
Como no puede entrar toda la gente, entonces deberá de haber una planeación del acceso a los recursos en las universidades. Entonces, dado esto, nosotros vimos que el aula invertida era una de las mejores soluciones bajo estas condiciones. Evidentemente, hay que estar trabajando de manera acelerada también en el proceso de cambio y en el uso de las TICs en el aula ya de una manera más cotidiana. Ahora sí entremos de lleno a lo que es el aula invertida. El aula invertida tiene una fundamentación pedagógica. Evidentemente, los primeros procesos que fueron en el área de química eh, desarrollaron básicamente de manera empírica el proceso del aula invertida como una solución a atender a los alumnos que por alguna razón no podían ir a clase, entonces la clase se grababa, se ponía a disposición de los alumnos y los alumnos lo que empezaron a hacer es que de manera natural iban adelantando clases con los materiales que estaban grabados. Entonces, cuando llegaban a la clase ya tenían algunas nociones sobre la teoría que se iba a revisar y los profesores empezaron a notar que entonces el tiempo de clase podía ser más eficiente. ¿Cuál es la teoría educativa que soporta esto? Pues evidentemente la más importante es el constructivismo. Partimos desde ideas conceptuales hasta la construcción de nuevos conocimientos. El conectivismo como una teoría actual que soporta y que básicamente habla que nosotros que estamos en el mundo de las tecnologías lo usamos muchísimo, aprendemos mucho en grupo, aprendemos mucho a través de foros, aprendemos mucho a través de discusión y básicamente eso es el conectivismo. Entonces, y ahora ya nada más habría que pensar en un modelo centrado en el estudiante. Es decir, yo no preparo en clase de manera tradicional como un experto que se va y expone frente al salón el conocimiento, sino centro la manera en que organizo el conocimiento para que el estudiante lo pueda resolver y lo pueda abstraer de manera sencilla. Entonces nace el modelo del aula invertida. El modelo del aula invertida básicamente es un modelo blended o semipresencial que maneja un ambiente flexible, que desarrolla una cultura del aprendizaje, ya lo dijimos, al estar basado en el conectivismo, y que tiene un contenido dirigido al estudiante. Y de hecho, las mejores aplicaciones del aula invertida son aquellas que hacen una atención personalizada al nivel de cada estudiante. Entonces, el docente en uno de los muchos roles que ejecuta en el aula invertida, que los vamos a ver más adelante, y se incorpora como un facilitador del conocimiento. El estudiante también asume un rol de mayor responsabilidad. Una de las cosas bien importantes es asociar el aula invertida con la tecnología. Sin tecnología, el aula invertida no puede suceder. La creación de materiales utiliza las ventajas que nos da la web 2.0, nos permite la construcción de espacios colaborativos, la construcción de materiales, el desarrollo de materiales y su propagación de forma inmediata. Entonces, el aula invertida tiene una relación total y directa con la tecnología. También a través de los sistemas de mediación. Los sistemas de mediación, pues los más famosos que conocemos son Moodle, Blackboard. Hoy muy de moda está arrancando Google Classroom por sus habilidades que tienes de la gratuidad o bueno, de esta susodicha gratuidad en la red. Y el complemento que dan las tecnologías de la comunicación, es decir, hoy en día también el aula invertida, si no va acompañada de un medio de comunicación grupal, colectivo, entonces empieza a generar problemas. Entonces, el aula invertida finalmente es una aplicación que nos permite el autoaprendizaje, es decir, está centrado en que el alumno aprenda, el coaprendizaje, porque es un aprendizaje que se da de forma colaborativa, y después hay autores, no todos hablan del proceso de socialización, que es el post del aula invertida, o sea, cómo lograr que el aula invertida genere un impacto social. Entonces, el aula invertida empieza en el espacio individual. El espacio individual es aquel donde el estudiante se prepara para la clase. Es un modelo invertido, es un modelo donde el estudiante ahora está en la casa preparando la lección, asimila conocimientos,
elabora algunos test y materiales para saber si ha logrado los conocimientos fuera de la clase y es necesario que haya una distribución de contenido desde parte del profesor o del experto disciplinar hacia el estudiante utilizando las propias tecnologías. El- en el modelo invertido, los estudiantes realizan actividades ya durante la clase de manera colaborativa y el profesor ya no es un expositor, ahora se convierte en un guía que su trabajo es consolidar los aprendizajes aprendidos y llevarlos a la práctica o llevarlos a condiciones de dudas. El espacio grupal, que es el salón de clases ahora convertido, empieza con un diálogo entre el docente y los alumnos. El diálogo básicamente tiene un fin, concretar que el alumno logró los objetivos fuera de clase. Esos objetivos implicaban lecturas, mapas mentales, videos, desarrollo de actividades. Y entonces, una vez que el docente eh, detecta que hay este nivel, entonces promueve el diálogo entre alumnos. El diálogo entre alumnos es el intercambio de ideas que les permiten saber si lo que aprendieron fuera del aula es lo que verdaderamente entendieron de manera individual. Aquí es donde empieza a incitarse la construcción de la comunidad de aprendizaje. Esto regularmente lo podemos hacer con metodologías orientadas a problemas o estudio de casos y el trabajo del maestro es entonces orientar la clase hacia una duda razonable o hacia un problema práctico y soltárselo al grupo y que el grupo en colaboración empiecen a generar a través de la creatividad, a través de prácticas de innovación, un proceso de aprendizaje colectivo. Y evidentemente también es necesario, decíamos, siempre mantener claro que es necesaria una evaluación. Entonces, se plantean las metas a las que se deben de llegar, metas en términos de aprendizajes, y los alumnos deberán de demostrar que pueden llegar a ese nivel. Esto implica entonces que el profesor tiene que hacer una secuencia dentro de este proceso, ¿no? Ya lo decíamos, hace una breve introducción de contenidos, evalúa que se cumplan esos contenidos, que se hayan cumplido los objetivos en los espacios individuales y después viene un espacio de dudas. El espacio de dudas es donde el moderador, donde el profesor deja de ser un instructor y se convierte en un moderador. Es decir, las dudas las tienen que plantear los alumnos, pero las resuelven otros alumnos, no las resuelve propiamente el profesor. Entonces, su trabajo es de moderador y después los tiene que incentivar a desarrollar el trabajo de manera solos. Por eso el trabajo con proyectos, el trabajo con problemas prácticos es muy dado en este modelo de aula invertida y la forma de hacerlo es ir desde los más sencillos y subiendo la complejidad. Eso quiere decir también algo muy importante. El aula invertida no es una sola sesión, no es una sola clase. Regularmente se diseña para un tema que se puede abordar en varias sesiones, que puede incluir varias sesiones prácticas, varias sesiones de preparación en clase, una sesión final de trabajo social y básicamente lo que se desarrolla es toda una temática, ¿no? Entonces, al final es necesario hacer un cierre de clase. Aquí hay varios puntos de vista de diferentes autores. Algunos dicen, bueno, lo básico es repasar, generar síntesis, hacer un juego y hacer una exposición de los resultados obtenidos en el grupo. Pero me parece que de las cosas más importantes que se deben de lograr es generar una reflexión en el estudiante sobre los propios aprendizajes que él logró en el aula invertida. Y bueno, este punto también es muy importante y les digo, también lo vemos muchísimo, sobre todo en foros de programación, en espacios como donde podemos compartir código y demás, donde los estudiantes hay que incitarlos a producir recursos en línea.
Estos recursos pueden ser desde presentaciones electrónicas en sus propios espacios personales hasta construcciones en espacios grupales donde se expongan a compartir el conocimiento, como pueden ser blogs, foros, la creación de ebooks como grupos, páginas web, redes sociales y demás, ¿no? Y entonces aquí el docente se le facilita el trabajo de la evaluación, porque ya evalúa los productos académicos terminados y acompañó durante todo el proceso formativo. ¿Cuáles son las condiciones que se evalúan? Fondo, forma, dominio, comunicación, calidad, pertinencia y el uso de los recursos que nosotros le dimos al estudiante. Entonces, la socialización no es considerada por muchos autores de aula invertida como una de las fases, sin embargo, hoy está tomando mucho éxito, sobre todo porque les decía que el aula invertida tiene sus detractores y básicamente los detractores hablan de dos problemas que se dan en el aula invertida. El primero es que se fomenta el individualismo en una primera instancia, o sea, el estudiante trabaja de manera individual, hay algunos que tienen muchas habilidades, hay otros que no. Entonces hay que ir enseñando a los que no tienen habilidades a obtener las habilidades del autoaprendizaje y a los que ya socialmente tienen capacidad de colaborar con aprendizajes conectivos, pues es mucho más fácil acompañarlos en el aula invertida.